verdad que algunos de los otros se compusieron simultáneamente o por lo menos en épocas parecidas y se influyeron unos a otros. Incluso hay relatos en los evangelios de la infancia de San Mateo y de San Lucas que probablemente pues tuvieron o bien una influencia muy grande en el resto de los evangelios apócrifos o bien ellos mismos también pues tomaron alguna idea y algunas formas de expresión propias de los libros apócrifos. Resumiendo este párrafo que ha sido un poquillo enredoso, digo, se escribieron muchos libros. Unos entraron en la Biblia y otros no. Los que no entraron en la Biblia se les llamó apócrifos, que significa secreto, y dentro de ellos los que contenían relatos acerca de Jesús o palabras atribuidas a Jesús se les conoció como evangelios apócrifos. ¿Se os ha quedado la idea clara de lo que es evangelio apócrifo? Son libros que no entraron en la Biblia, pero que contaban cosas de Jesús o de la Virgen María, porque también tienen mucha importancia los que hablan de la Virgen María, y sin embargo, algunos de ellos pues fueron rechazados y otros fueron sencillamente tolerados, pero no considerados como palabra de Dios y por tanto se consideraron como discutibles. A la hora de enfrentarnos con los evangelios apócrifos, nosotros podemos distinguir varios tipos de evangelios apócrifos. Los principales son evangelios de la infancia, del nacimiento y de la infancia de Jesús. Esos son un bloque. Los evangelios del nacimiento y la infancia de Jesús, que el más importante de ellos, que es el protoevangelio de Santiago, contiene también casi la mitad del libro dedicado al nacimiento y a la infancia de la Virgen María. Además de este protoevangelio de Santiago, se llama proto significa primero. Los primeros pasos del evangelio, viene a querer decir la palabra protoevangelio. Lo previo al evangelio es lo que significa protoevangelio. Y se le atribuye a Santiago. Santiago era un nombre muy corriente, Santiago Jacobo. Jacobo era un nombre muy corriente en la época del Señor. Y entre los Jacobos importantes, pues hay dos, uno que es Santiago, el hermano de Juan el Zebedeo, y otro, un Santiago, que fue apóstol también, y además otro que a veces se confunde con este segundo, que fue pariente del Señor y que tuvo mucho prestigio entre los primeros cristianos. Pues este protoevangelio de Santiago se le atribuiría a este pariente del Señor, que ya os digo que tenía mucho prestigio, pero ciertamente no es de él, porque el protoevangelio de Santiago, pues aunque tiene unas ideas muy inmersas en el pensamiento judeocristiano, en el pensamiento judío de los primeros tiempos, sin embargo, las ideas que ya presenta no son fácilmente atribuibles a un cristiano, a un judío cristiano de los primeros momentos del nacimiento de la Iglesia. No obstante, protoevangelio de Santiago sería un evangelio atribuido a Santiago, el pariente del Señor. Luego hay también otro evangelio que recoge y que se funde un poco, se mezcla con este, que es el evangelio del pseudo-Mateo. Pseudo quiere decir falso. Lo conocemos así, el evangelio del pseudo-Mateo. Luego hay también algún otro evangelio de María, alguno más de este tipo. Hay muchísimos más, he citado
eso es importante. Luego, aparte de los evangelios de la infancia del Señor, hay también evangelios de la pasión del Señor. Estos suelen estar más bien en relación con Pedro. Se suelen poner más en relación con la figura de Pedro. Y algunas veces incluso adquieren el carácter de informes o cartas enviadas al emperador para justificar a Jesucristo, que había sido condenado por el gobernador romano, pero claro, se justifica a Jesús y se declara que la condena fue injusta. Además de los evangelios de la infancia y de la pasión, hay otro bloque de evangelios ya dedicados específicamente a María. Son los evangelios asuncionistas, los que hablan de la asunción de la Virgen María. Todos estos bloques suelen influirse mutuamente mucho unos con otros, y es muy difícil poner orden en todo el material que ha llegado. En general se considera que hay unos 50 evangelios apócrifos que hayan llegado a nosotros. Pero muchos también se han perdido. Y se han perdido por dos razones. Una, porque eran libros que usaban los herejes, libros que usaban los que se apartaban de la fe cristiana auténtica, y la Iglesia desaconsejó su lectura, y cuando los grupos que sostenían aquella idea desaparecieron, pues sus libros desaparecieron con ellos y se perdieron. Algunos de ellos, sin embargo, se conservaron bien, curiosamente, en Egipto, porque en Egipto el papiro tiene una duración muy larga. El papiro es un material para escribir, que es como el primer papel. Se hacía con junco y machacado, se formaba una especie de pasta. Era prácticamente papel. Pero el papiro en nuestro clima dura unos 200 años como mucho. Sin embargo, en Egipto duraron muchísimos años los papiros. Y tanto que se han encontrado papiros incluso de más de 2000 años. Y entonces allí, sobre todo en un sitio que se llamaba Osirrinco, pues se encontraron muchos escritos pertenecientes a sectas cristianas relacionadas con los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Muy deprisa, porque eso sí que llevaría una charla entera. Los gnósticos fueron sectas que buscaban la salvación por el conocimiento. Es decir, si yo conozco bien las cosas, yo estoy salvado. Si yo sé lo que hay que saber, yo me elevo sobre la conciencia común y entro en una conciencia universal superior que desbanca a la sabiduría de los demás. Y mi sabiduría es más perfecta y yo soy más perfecto por mi conocimiento. Hubo gnósticos antes del cristianismo, pero cuando llegó el cristianismo hubo muchos grupos gnósticos que decidieron que Jesús era el revelador que traía el conocimiento perfecto y que ese conocimiento perfecto era el que salvaba. Para salvarse no hace falta ser bueno, no hace falta los sacramentos, no hace falta ninguna cosa especial. Lo que hace falta es tener este conocimiento superior al que se llega conociendo los secretos de la secta en la que te inscribes. Todo esto escribieron mucho y se ha conservado mucha literatura gnóstica, y en concreto se han conservado muchos evangelios gnósticos. Y algunos no son totalmente gnósticos, pero están tocados un poco por su idea, entre los cuales quizá destaque un evangelio atribuido a Santo Tomás. Por cierto, que hay otro evangelio atribuido a Santo Tomás que pertenece a los evangelios de la infancia. El evangelio gnóstico de Santo Tomás
lo que contiene es dichos de Jesús y además bastante enrevesados. Bien, estos evangelios que se encontraron no hace demasiado tiempo, a partir de finales del siglo XIX, se empezaron a encontrar, se empezaron a estudiar, se empezaron a ver. Incluso algunos afirmaron que en el evangelio gnóstico de Tomás se podían haber conservado algunas palabras auténticas de Jesús. Bueno, pues todos estos evangelios dieron muchísimo que hablar, están publicados, se pueden encontrar en internet incluso con facilidad y son muy difíciles de leer para la mayoría de la gente. Y muchas veces si se leen sin conocimiento, pues llevan a conclusiones bastante destartaladas. Ya eran destartaladas en sí mismas, pero cuando las coge el que no lo entiende, pues ya llega a conocimientos extraños. Por ejemplo, ahí en ese ambiente donde se cuecen todas las historias del matrimonio supuesto de Jesús con María Magdalena y muchas cosas de ese tipo que han circulado luego y que muchos las dan como muy seguras, cuando en los mismos libros no son cosas que se hablen directamente, sino son simbólicas y que están aludiendo a María Magdalena como la sabiduría y a Jesús como el que entrega la sabiduría y mediante la sabiduría pues trae a los hombres ese conocimiento salvador. Resumiendo, se perdieron muchos libros porque eran obras de herejes. Algunos, sin embargo, se conservaron en ambiente que estaba desconocido y se han rescatado algunos de ellos en tiempos relativamente modernos. Uno de ellos, y aludo a él porque dio mucho que hablar, fue el Evangelio de Judas, que es uno de los evangelios gnósticos en los que se llega al culmen de la tergiversación de las cosas y ya acaba por confundirse lo bueno con lo malo, ¿no? Lo malo es bueno, lo bueno es malo, por tanto Judas, que era el malo, resulta que es el bueno. Se llega a elucubraciones muy disparatadas y que es mejor no entrar en muchas complicaciones. Pero si alguna vez pues hiciera falta y con papeles ya y con más cercanía, pues podría hablar de ello para aquellos que les interese. Hoy nos interesa más fijarnos en estos evangelios de la infancia que circularon mucho entre los primeros cristianos, que han llegado hasta nosotros y que han dado lugar a muchas leyendas y a muchos relatos sobre la Virgen María y sobre Jesús, que han entrado incluso en la liturgia. Nosotros celebramos en noviembre, el 21 creo que es, el 21 de noviembre, celebramos la fiesta de la presentación de la Virgen en el templo, que es un relato sacado del protoevangelio de Santiago. Si vais aquí en Genoa, creo que hay en otro sitio, si vais a San Andrés, a la iglesia de San Andrés, y veis la reja de la Virgen de la Inmaculada, pues bellísima, arriba tenéis como una especie de retablo en la reja arriba, en la que se ve a San Joaquín y a Santa Ana saludándose, dándose un beso. Allí, porque ahí eso se puso muy en relación con la concepción inmaculada de la Virgen María y dio lugar a muchos relatos. Como veis, este relato también está sacado del protoevangelio de Santiago y está ahí. Bueno, de los evangelios de la infancia son esos los más importantes. De los evangelios sobre la pasión hay uno que se dice Evangelio de Pedro, y de los evangelios asuncionistas destaca uno de Juan el teólogo, que tuvo también mucha importancia. Estos evangelios algunos los presentan como algo muy misterioso. Mirad, los que no fueron rechazados se conservaron, y ya digo que fueron leídos a lo largo de muchos siglos y han llegado hasta nosotros.
En los últimos tiempos se hizo un estudio más detallado de todo ello y se publicaron hay una publicación que ya se publicó con cierto morbo porque entró en ambiente de gente que buscaba cosas ya raras. Se llamó Los Evangelios Prohibidos, pero bueno, fue una buena colección de evangelios apócrifos. Pero no hace falta meterse en eso. De los evangelios de la infancia hubo ediciones siempre y actualmente se puede encontrar una edición muy buena, fácil de encontrar todavía, fácil de usar, escrita por Aurelio de Santo Otero, que hizo un estudio muy detenido y la publicó, esos evangelios bilingües en la lengua original y en castellano, y para facilitar las cosas, para la gente que les sobrara la lengua original, se publicaron solo en la traducción también. Son los evangelios apócrifos de publicados por Aurelio de Santo Otero, que es una muy buena colección en español. En otros idiomas hay otras colecciones buenas. No tengo, como es de memoria, no puedo citarlo así bien, pero tengo una colección también italiana que también es bastante buena. En inglés hay muchas y son libros que no tienen tampoco nada de tan raro. Ya os digo que algunos de sus temas se han utilizado tanto en la teología como en la liturgia católica sin más problema. Y ahora voy a contar un poquillo de cosas del protoevangelio de Santiago. Aquí sí me quiero apoyar un poco, porque además que me lo he encontrado hace un momento, pero ¿cómo busco yo lo que yo... Se quiere que esto es apócrifo, Como si no está la Biblia, no está el Evangelio, somos expuestos. Espera, aquí, es que me lo he bajado un momentillo. Y es muy fácil, he puesto por tu Evangelio de Santiago y me lo he bajado en un instante, ¿no? Bueno, pues este protoevangelio de Santiago comienza hablando de los padres de la Virgen María. Comienza hablando de San Joaquín y de Santa Ana y cuenta que eran unos personajes ricos, bien vistos, queridos en Jerusalén, que eran respetados, pero no tenían hijos. Y entonces Joaquín estaba muy preocupado, tenía mucha pena, porque eso era para él un deshonor muy grande. Y la cosa, pasaban los años, pasaba el tiempo, y los sacerdotes del templo de Jerusalén llamaron un día a Joaquín y le dijeron que algún pecado gordo tenía que tener, porque era señal de que no había tenido hijos. Eso era señal de que había tenido un pecado gordo y que, por tanto, era una persona que no era digna de pertenecer a la asamblea de los personajes ilustres de Jerusalén y que lo expulsaban de esa asamblea. Joaquín, con gran pena, se retira al desierto. Él tenía muchas ovejas y por consiguiente vivía, lo que había estado en Jerusalén, justo al lado de la puerta de las ovejas, o de los leones, que es una de las puertas de la muralla de Jerusalén Vieja, a continuación de la cual está la iglesia de Santa Ana, porque según la leyenda, allí era donde vivían San Joaquín y Santa Ana, que por otra parte está casi enfrente de la parte trasera del templo, de la parte norte del templo, ¿no? Total, ahí ya cuadra todas las cosas en esta mezcla de leyendas y de cosas reales de Jerusalén. Bueno, Joaquín se va con su oveja al campo y tiene una revelación en la cual se le aparece un ángel y le dice que vuelva a su casa porque Dios le va a conceder una hija. Joaquín vuelve y Ana, que ha sido avisada, pues lo está esperando junto a la puerta dorada del templo. Y cuando llega Joaquín y se encuentra con Ana,
la saluda muy cordialmente, le da un beso y un abrazo, y Ana se da cuenta de que ha concebido a la Virgen María. Bien, vamos a ver. Precisamente la doctrina del pecado original en algunos momentos se puso muy en unión con el carácter físico de la sexualidad, se puso muy en conexión con el engendrar sexualmente a una persona. Por ese engendrar sexualmente se pensaba que es directamente por lo que viene el pecado original. La doctrina del pecado original hay que perfilarla mucho mejor y no tiene ese carácter. La doctrina del pecado original viene porque por el hecho de que somos humanos, pertenecemos a la raza humana, pertenecemos a la naturaleza humana, necesitamos salvación. O sea, que un niño nacido en un bote, en un vidrio, y llegando quizás hasta el extremo, ni siquiera con semen humano, sino con mezclando ahí no sé qué potingue, pues, bien, voy al extremo, pues sería también una persona con pecado original, porque el pecado original viene por el hecho de que somos hombres y no por la forma de ser engendrados. Pero en la época en la que se empezó a hablar de la Inmaculada Concepción, se puso en relación con este acontecimiento que contaban los apócrifos. Y por eso la Iglesia, que se dio cuenta de que ese era un terreno muy resbaladizo, ya en el siglo XVI, empezó a no gustarle y empezó a pedirle a los escultores y a los pintores que el tema del encuentro de Joaquín y de Ana en la Puerta Dorada, que lo dejaran de lado, o que si lo trataban no lo pusieran en conexión con la concepción inmaculada de la Virgen María. Tengo la sensación de que soy un poco embrollado, pero embrollado. ¿Voy claro? Va bien, va bien. Va lento. ¿Qué? Va lento, pero va bien. Para la Concepción, hasta que acabe el niño Jesús, el portal de Belén. Hasta que lo llevemos a la mili, ¿verdad? Hasta que lo llevemos a Egipto. Bueno, estábamos con la Virgen María, con los padres de la Virgen María. Bien, la Virgen María nace y a los 3 años la presentan en el templo para consagrarla a Dios. Ella declara que está consagrada a Dios desde muy pequeñita, lo dice claramente, la cuidan muy bien, es la joya del templo, la cuidan mujeres piadosas y buenas, y cuando llega a la edad de la pubertad, ella dice que ha hecho el voto de virginidad y entonces no saben muy bien qué hacer. Entonces los sacerdotes llegan a un acuerdo de casarla con un hombre mayor viudo que la proteja y la respete. Y entonces, ¿pero con quién la casamos? Pues hacen una especie de bando por Jerusalén, recogen a los viudos que hay en Jerusalén y les dice que lleven una vara. Una vara. Y entonces, eso está tomado, la idea está tomada del nombramiento de Aarón como sumo sacerdote. Pero bueno, los viudos estos llegan con su vara al templo y hay 2 versiones. Según una versión, de la vara de José salió una paloma. De dentro de la vara salió una paloma, salió volando, en lo cual vieron, evidentemente, que era José. En otra versión, lo que pasa es que ellos dejan su vara con su nombre y al día siguiente van a recogerla y la de José pues ha florecido con azucena. Por eso a San José bendito lo veréis siempre con su vara de azucena. ¿Veis? La promesa, el tronco de Jesé, un brote lo robará. Bueno, pero fijaros que el tema es un tema apócrifo y lo tenemos todos los días delante, lo tenemos en las imágenes de San José, que para identificar a San José, la vara es su forma de identificación y ponerle la ropa marrón y morada, ¿no? Bien,
Con esos elementos ya sabes que es San José. Bueno, entonces San José, que era viudo, llevaba hijos del anterior matrimonio y esos son los que luego después indebidamente fueron conocidos como los hermanos de Jesús. De esa manera el Evangelio de Proto Santiago sale al paso de los que negaban la virginidad perpetua de María. Sí, del Evangelio habla de que Jesús tenía hermanos, pero eran hijos de San José en su primer matrimonio. Esta idea fue bastante querida en los cristianos antiguos, y el mismo San Jerónimo pues también la recoge. Además de este acontecimiento, la Virgen María pues se va con San José, pero he aquí que viene la Anunciación, se le aparece el ángel, María concibe virginalmente, aquí sin abrazo, y entonces José vuelve. No, bueno, el tema muy serio, me he arrepentido de haber dicho lo propio. José vuelve y se encuentra que María está encinta. Y la gente, los sacerdotes también se enteran y se arma un revuelo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién no ha sido fiel? José no ha respetado a María, es que María ha sido infiel, entonces no saben cómo solucionar la cosa y hacen una ordalía, es decir, un juicio de Dios, que le dan a beber el agua lustral, que es un agua que si eres malo te envenena y si eres bueno no te pasa nada. Le hacen beber primero a San José y lo mandan a una montaña que pase unos días, pero San José vuelve nuevo y tan contento. Bueno, pues tú no has sido lo culpable, como es María. Le dan el agua lustral también y María pues vuelve vuelve también sin que le haya pasado nada y todos se quedan admirados de lo que ha pasado. A todo esto, cuando ya la cosa se ha estabilizado, Augusto, el emperador Augusto, da el... Sí, pero vamos, que no lo recoge. Entonces, Augusto da una orden de censo y Joaquín y María van a Belén, porque en Belén, aquí... José y María van a Belén y allí en Belén no encuentran posada, como sabemos, se meten aquí en este evangelio en una cueva que está bien resguardada y allí pues María da a luz. Llaman a una partera para que auxilie a María y la partera se queda totalmente admirada porque el niño ha nacido de una forma absolutamente sorprendente, como decían los antiguos, como un rayo de sol que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Y entonces la partera, para estar segura de que María es virgen, intenta comprobarlo manualmente, pero su atrevimiento es severamente castigado porque y su mano pues se carboniza. Ella pues llora, pide ayuda y se consuela, quiere consolarse, coge al niño en brazos y claro, el niño la cura. La cura. Entonces, como veis, los evangelios apócrifos, y esto no es solo del protoevangelio de Santiago es propio de todos los evangelios apócrifos, van a abundar en prodigios utilizándolos de una forma que para nuestro gusto es muy destartalada, pero para los antiguos era lo más piadoso que se podía hacer. Por eso los evangelios apócrifos pues contarán con muchos prodigios. Luego Jesús ya va creciendo, y aquí ya hablo un poco más de memoria porque me parece que esto ya aparece más bien en el protoevangelio, no en el pseudo Mateo, en el otro que os he dicho, en el evangelio del pseudo Mateo. Bueno, pues ahí se habla más de la infancia de Jesús. Y la infancia de Jesús es la de un niño inaguantable. queriendo mostrarlo como muy sabio, queriendo mostrarlo como muy poderoso,
¿eh? Y a la par como muy obediente, y mezclan todo y les salen algunas historias tremendamente destartaladas. Para empezar, el niño Jesús pues apenas puede jugar con sus amigos, porque en cuanto sus amigos le hacen cualquier cosa, el amigo es severamente castigado, ¿no? E incluso le parte un rayo y cosas de este tipo. Otras veces, pues por el contrario, Jesús hace milagros en favor, pero tanto que ya Jesús, un día San José se enfada y le dice: mira, niño, que no se te ocurra hacer ni un milagro más, ¿eh? Entonces, un día ve que uno se está cayendo de un tejado y el niño, que es obediente, pues le dice: quédate ahí parado. Y va a pedirle permiso a su padre, a San José, para hacer el milagro. Y cuando vuelven, el niño está, el que se caía, está en el aire allí quieto, y ya pues, el niño Jesús le dice que baje. Pero sobre todo era la tortura de sus maestros, porque ante los maestros tiene que mostrar su sabiduría superior, arrogante, y se pone tremendamente arrogante. Por ejemplo, el maestro empieza a enseñarle la primera letra. Él le enseña: esta es la A, ¿no? Pues yo hablo así, a la manera nuestra. Esta es la A. Y, a ver, ¿sabéis ya cuál es la? Fijaros, ¿cuál es la? Esta, bien. Dice: y ahora voy a enseñaros la B. Dice el Señor: párate. ¿Por qué? No nos ha explicado bien la esencia de la A, de por qué sus trazos y cuáles son sus significados, cuál es el misterio que encierra su sonido. Y el maestro llama a San José y le dice: mira, tu niño sabe mucho, quédatelo, ¿qué? Quédate con él, que con él pues ya no podemos, ¿no? En fin, tienen muchas historias de este tipo que a nosotros nos resultan extrañas, pero que sin embargo en la época aquella pues resultaron muy agradables y eran bien aceptadas y bien conocidas. Bien, yo creía que todas estas cosas os podrían interesar en este día, y rompíamos un poquillo el ritmo de esta historia. Ya hago propaganda, en el Antioquía, que sacaré mañana o pasado, tengo el contenido de esta charla escrito con más precisión y más claridad, quizás, que lo que he podido utilizar hoy. Así es que acabo pronto también, porque tengo que estar en la residencia un poquillo más puntual que otros días. Así es que tengáis muy buena Navidad y espero que paséis unos días muy agradables. Si tenéis ocasión de leer el protoevangelio de Santiago, sabiendo que son cosas muy fantásticas, ya os digo, he puesto en internet, he puesto protoevangelio de Santiago y me han salido un montón de versiones, Le das en PDF y la puedes leer. Pues si tenéis ocasión, a lo mejor os gusta leerlo. Lo normal es que cuando llevéis una página digáis: bueno, ya me lo han contado. Hacer propaganda del Belén. El Belén que han puesto en Tarimelia tiene muchas escenas del protoevangelio. O sea, empieza con la presentación del agua también, lo de los bastones de los estos también aparece. La de Egipto, cuando van a Egipto, algunas cosillas, contando las estrellas. Ay, se me ha pasado lo de Egipto. Claro, y tiene, se me ha pasado la parte de Egipto. Ídolos y todo aquello, la parte de Egipto es muy bonita. Por el camino las palmeras se inclinan para darle sombra al niño Jesús. Cuando, y de comer a su madre. Cuando llegan a Egipto, los ídolos se caen al entrar en aquella tierra. San José aparece como un buenazo y el niño haciendo trastada. Se llega al templo egipcio y dice: ¿tú qué haces aquí tanto eso? Ahora, pum, las tira toda la estatua al suelo. Salen los sacerdotes allí: llévate a este chiquillo, que esto me arruina, esto no va a hacer polvo todo. O sea, es así. Y San José: hijo mío, no te comportes así, no seas así. O sea, es un niño malo. El muñeco travieso ese es lo mismo. No, pero es es mi líder, mi evangelio de la infancia. Pero es por la excelencia de Jesús, ¿no? Claro. La grandeza. Choca con un niño, viene corriendo, choca con él
y se caen los dos. Y Otro- dice, no te levantes. Y se queda el tío tieso allí muerto y el padre, San José, pero hombre, por Dios, está en peligro este chiquillo. Y San José, dice, hijo mío, bueno, levántate. Y ya se levanta otra vez, pero ahora sí, ¿eh? O sea, una Hay cosa- otro relato que lo conocí muy bien, el villancico El Naranjel, Sí, ¿eh? el ciego. El del ciego y el niño que cogía las naranjas y volvían a crecer. ¿eh? Ese villancico pues también está hecho Y le en dio este el ambiente. pañuelo y se le quitó Está la hecho en este ceguera. ambiente de evangelio apócrifo. ¿eh? También el relato de cuando la Virgen fue a Egipto con el niño, pues pasan por una finca y dicen, estaban sembrando, ¿no? O sea, estaban cuidándola, ¿no? Y pasaron ellos, ¿no? Y de pronto, no, estaban a punto de cegar. El caso es que la Virgen y San José van perseguidos, ¿eh? Y cuando llegan a ese campo les dicen, ¿qué haces? Dice, aquí que estoy sembrando para el otro año. Y cuando pasan San José y la Virgen, aquello florece. Y cuando llegan los que los persiguen, dice, ¿has visto una mujer, un niño? Sí, dice, sí. Dice, ¿cuándo han pasado? Dice, estaba yo sembrando. Y como ya estaba recogiendo, pues parecía que había sido hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, esos villancicos, estos dos que he citado, tienen un lenguaje de una pureza increíble y de una belleza. Me gustan como literatura española, ¿eh? Son de una belleza En el enorme. arte hay muchas escenas de esto, en el arte, en la literatura, en los romancillos, en los villancicos, todo eso hay muchas cosas de los apócrifos. Sí. Antiguamente las novenas se explicaba mucho los apócrifos, las novenas de la Virgen y tal. Las posadas, todos los acontecimientos de las posadas, o en la novena del niño, de la que he hecho propaganda durante muchos años y nadie me ha hecho No caso. tiene éxito, Enrique, no tiene sigue nadie. Bueno, pues no sé. ¿Qué 9 días? Ponle un trío, verás cómo te hacemos. No. En Torredón Jimeno hubo una época, 3 o 4 años, que me funcionó muy bien y fueron unos ratos muy agradables. Luego ya se vino abajo también. Bueno, nada más. Que paséis muy bien las Navidades y que el Señor os bendiga a todos.